vivimos el primero de los 2 días que se están dedicando a celebrar y agradecer el hecho de que Dios, después de 5 años haciendo obra allí, en Motilla, el Palancar, provincia de Cuenca, pues podamos tener ya un local para hacer las reuniones. Así que ayer ya os digo que tuvimos un primer encuentro. Hoy nuestros pastores, Marcos y Conchi, están allí para hacer la celebración principal, con invitados de distinta índole, y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición y hubo hermanos de aquí de Madrid que estuvieron apoyando y quiero darles las gracias porque fue un día intenso, de mucho esfuerzo, pero los hermanos de Motilla quedaron muy agradecidos y muy contentos. Así que vamos a orar enseguida por este momento de celebración que están teniendo en paralelo a nuestra reunión para que el Señor siga usando este tiempo para atraer a sus pies a muchos que aún no conocen de su amor. Y queremos orar también por algunas necesidades específicas. Nuestra hermana Zora, no sé si está por aquí. Zora, Dios te bendiga. Sé que has perdido a tu madre la semana pasada, que ella se encontraba en Estados Unidos y que tú no has podido ir. Queremos transmitirte nuestro cariño y orar por ti para que Dios pueda consolar tu vida. Siempre es duro cuando se pierde a un ser querido y mucho más a una madre y encima no poder estar allí. También nuestra hermana Iris, su madre también ha fallecido ayer en República Dominicana. Ella sí pudo visitarla durante los últimos días de vida, pero vamos a estar orando por ella para que el Señor también la consuele de este hueco que dejan las madres en nuestro corazón. Y también hay unos hermanos, Julia, Marcelo, que nos han estado transmitiendo una necesidad. Normalmente oramos con el grupo de intercesión por todas estas peticiones y siempre hay un apuntador del grupo de intercesión aquí y luego, por favor, tengo aquí una hojita para que podamos orar durante la semana por el hermano de Julia, ¿sí? De Julia, Remus, que está con un infarto cerebral y por causa de un aneurisma, y también por sus hijos, Alex y Eliseo, y por la abuela de la familia también. Así que vamos a estar orando por estas cuestiones y si tú tienes alguna necesidad que necesitas exponerla en este mismo momento a Dios, hazlo libremente. Y os voy a pedir que os pongáis en pie un momentito más, ¿sí? Nos ponemos en pie para orar por estas cuestiones. Señor, en primer lugar queremos agradecer tu presencia en nuestras vidas, que sin duda marca una diferencia en el día a día, Señor. Y lo hemos visto también en nuestra iglesia en Motilla, cómo tú durante estos 5 años has marcado una diferencia en las personas que allí viven y este fin de semana estamos celebrando que podemos tener, Señor, un local para seguir avanzando y progresando en tu obra. Gracias, Señor, por las personas que han levantado allí. Te pedimos tu bendición sobre este tiempo de celebración y de culto de esta mañana allí, por nuestro pastor Marcos que va a compartir la palabra. Señor, que las personas invitadas puedan conocer lo maravilloso, lo grande que eres, Dios, que puedan tener un encuentro personal contigo, Dios. Gracias. Y oramos también para que tu presencia no falte en la vida de Iris, en la vida de Zora, Señor, en estos momentos tan críticos de pérdida de sus madres. Gracias que ellas eran creyentes y están en un lugar mejor, pero ellas quedan con este vacío y pedimos tu consuelo, Señor, tu compañía durante estos días, semanas y meses. Y también oramos, Dios, por el hermano de nuestra hermana Julia, Dios. Oramos por Remus, oramos por sus hijos, oramos por su madre. Oramos, Señor, para que en este momento tan crítico, donde él está con una muerte cerebral, puedas tú tocar su cerebro, puedas reavivarlo como tú has hecho muchas veces, Señor, y que puedas también tener consuelo, que puedas mostrarte cercano, Dios, en la vida de los hijos y de los familiares. Oramos por ello, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Abre nuestros corazones también para recibir tu palabra en estos momentos. Amén. Amén, hermanos. Pues muchas gracias. Tomad asiento. La oración del justo puede mucho y cuando nos unimos como pueblo, cuando nos ponemos de acuerdo en aquello que es la voluntad de Dios, hay 100% de posibilidades de que Él responda y eso es algo maravilloso. Muy bien, pues vamos a ir hacia adelante con la palabra. Seguimos con la serie que hemos comenzado en este último tramo del año y concretamente estamos intentando disipar la pregunta de
si necesitamos ver a Jesús, si la gente necesita ver a Jesús y nosotros somos los medios, los canales a través de los cuales la gente va a poder ver a Jesús, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos ser esos canales a través de los cuales las personas puedan ver a Jesús? Y hemos dado una respuesta en las últimas semanas que tiene que ver con Gálatas 5, 22 y 23, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta frase me encanta porque viene a decir, oye, si tú vives de esta manera, si tú vives mostrando el fruto del Espíritu, vas a desarmar la crítica de aquellos que te rodean, vas a inspirar el respeto, vas a revelar a Jesús y ahí nadie te va a poder condenar. Ninguna ley te va a poder condenar. Y por eso creemos que esta es la respuesta. El fruto del Espíritu es la necesidad más grande que tenemos como cristianos y la necesidad más grande que tiene el mundo para conocer a Jesús. Por sus frutos los conoceréis. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que contagia a los demás lo que uno ha recibido de Dios. Y eso es algo que estuvimos viendo, que así como un multimillonario tiene mucho dinero, un cristiano tiene mucho amor. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ahora, Pablo en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, pero que ese amor cobra diferentes formas según los contextos y las situaciones. Y nos habla de diferentes formas en las que el amor se manifiesta de manera práctica. La semana pasada vimos que el amor se goza, ¿recuerdas? El amor hace que los demás vean tu alegría en medio de las dificultades más duras y más difíciles. Así que cuando una persona ama a Dios, cuando una persona tiene el amor de Dios, va a mostrar una alegría en situaciones que no son lógicas, que son anómalas, que no son normales. Bueno, pues hoy vamos a ver otra evidencia de un creyente fructífero, de un creyente lleno del Espíritu Santo, y es el amor pacifica. El amor pacifica. Esa es la siguiente evidencia. Si tú amas a Dios, si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, vas a ser una persona de paz. Vas a ser una persona que tiene paz en su corazón, pero vas a ser una persona que va a buscar la paz. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que es una característica del Hijo de Dios, del que está lleno del Espíritu Santo. Tiene paz y busca la paz. Hablando de esto de buscar la paz, seguro que os habéis enterado que el lunes pasado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso una propuesta de paz. Y presentó una propuesta de paz ante la ONU para poner fin al conflicto que hay entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Y ese plan fue respaldado por Israel, por la ONU, por muchos países de la Unión Europea, por algunos países incluso árabes, y estaban esperando a que el otro actor protagonista del conflicto, el grupo Hamás, pudiera responder ante esta propuesta de paz del presidente de los Estados Unidos. Y parece que ayer ellos enviaron una nota de prensa diciendo que aceptaban parcialmente esa propuesta que incluía 20 medidas. Así que ellos dicen, sí, de esas 20 medidas de paz queremos aceptar algunas de ellas y negociar otras de esas medidas. Y no sé vosotros, pero a mí particularmente me agrada que los dirigentes de esta tierra procuren la paz en el mundo. No sé a vosotros. A mí me gusta que dirigentes cojan y digan, oye, vamos a remangarnos y vamos a intentar acabar con cualquier conflicto que esté provocando cualquier daño, cualquier muerte de personas que son inocentes. Y me gusta, y para mí es una paz loable la que se está presentando, pero es una paz que depende de acuerdos, que depende de condiciones, que depende de negociaciones, que depende de ciertas garantías, de que mucha gente se ponga de acuerdo. Y esa paz que, como digo, es loable,
que es digna de ser reconocida, no es la paz del Espíritu Santo. No es la paz de la que vamos a hablar en esta mañana. El fruto de la paz no nace de la diplomacia, no nace de acuerdos, de negociaciones, de circunstancias. No nace de todas estas cuestiones que son de tipo humano o terrenal, sino que nace directamente del Espíritu Santo. Es otra paz distinta. Y ya nos lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? ¿Porque va a venir Donald Trump a hacer una propuesta de paz? ¿O porque va a venir cualquier otro dirigente? No, porque yo os voy a dejar la paz. Mi paz es la que os voy a dar. Por eso no vais a tener miedo ni se va a turbar vuestro corazón ante ningún conflicto, porque vais a tener mi paz. ¿Va a haber conflictos? Sí, muchos. Pero no os turbéis. No tengáis miedo, porque yo os voy a dar mi paz, que es la paz del Espíritu. La paz de Jesús enviada a través del Espíritu. Pero que quede claro esto, que yo no os la doy como el mundo os la da. Que quede claro esto, que la verdadera paz es una obra del Espíritu Santo, no de ningún dirigente, no de ningún grupo político, no de ningún ser humano, es del Espíritu. ¿Tenemos claro eso? Lo que esté en nuestra mano por estar en paz con todos los hombres, lo vamos a hacer. Si estamos en un lugar donde podemos establecer la paz en algún sitio, lo vamos a hacer. Pero que conste que la verdadera paz es la que viene como regalo después de creer en Jesucristo. ¿Amén? Y esa paz es poderosa y de esa paz queremos hablar para que puedas identificarla en tu vida y para que la puedas expresar y proyectar y que el mundo conozca a Jesús a través de nosotros. Y tiene 3 dimensiones esa paz, 3 dimensiones que tiene el fruto de la paz, y para analizarlas quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 34. Quiero tomar esta historia que me parece poderosa para hablar de ese fruto de la paz, que es un fruto del Espíritu, no es producido por la obra de ninguna persona, ¿vale? Dice así, Mateo capítulo 14, versículo 22. Dicen que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El contexto es después de la multiplicación de los panes y los peces ante 5.000 personas, después de un día ajetreadísimo, lleno de esfuerzo y de trabajo, Jesús decide colocar a sus discípulos en una barca y alejarlos de la muchedumbre. Los que servimos al Señor a veces tenemos que alejarnos de la muchedumbre para poder estar descansados y saludables. Y Jesús a veces nos permite alejarnos en nuestra barca un poco de la multitud para retomar. Los envía y en Marcos incluso nos dice que después Jesús también se fue a solas al monte a orar. También necesitaba Jesús un Kit Kat, un respiro, ¿vale? Ahora, dice que despedida la multitud, se fue al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo, él estaba solo y la barca seguía avanzando hacia la otra ribera y llegó a la mitad de su camino y comenzó a suceder algo. Fue azotada la barca por las olas. ¿Por qué? Porque se había levantado un viento que era contrario a la dirección en la que ellos iban. Así que lo primero que quiero decir de esta paz del Espíritu, que se manifiesta en 3 dimensiones que veremos ahora, pero lo primero que quiero decir es que esta paz requiere la presencia de una tormenta. La paz del Espíritu viene y se manifiesta en momentos de tormenta. Si no, no se va a poder apreciar la paz. Se destaca esa paz porque viene en un entorno de tormenta. Y hay muchas tormentas que vienen a nuestra vida. Pero básicamente podríamos agrupar todas las tormentas que se os ocurran en 2 categorías. La Biblia habla de que tú puedes estar en una tormenta huracanada como causa de tus malas decisiones, ¿vale? O puedes estar en una tormenta por causa de la voluntad de Dios. Pero en cualquier caso, te vas a encontrar en algunas tormentas relacionadas con estos 2 apartados. Por ejemplo, tormentas por causa de tus malas decisiones. Jonás, ¿os acordáis de Jonás? Un profeta. ¿Para qué sirve un profeta? Para escuchar la voz de Dios y transmitir su mensaje a las personas que Dios quiere. Jonás recibe la palabra de Dios y ¿qué hace él? No quiero compartir la palabra de Dios. No me gusta este mensaje para los ninivitas, me voy lejos de ellos. ¿Y qué sucedió? Que tuvo que venir una tormenta a su vida para hacerle recapacitar.
La tormenta fue por causa de su mala cabeza, de sus malas decisiones. Y esto es algo que también resulta importante. El pueblo de Israel está a punto, está en Cades Barnea, en la frontera hacia la tierra prometida. Está a punto de entrar en la tierra que Dios prometió a Abraham. Están a puntito, pero ¿qué pasa? Que deciden dudar, deciden dar lugar a sus miedos, deciden no seguir las directrices de Dios. Y Dios dice, ¿ah, sí? ¿No queréis hacer mi voluntad? Pues volver otra vez al desierto. Vais a estar 40 años experimentando una tormenta de arena. Una terrible tormenta de arena. ¿Por causa de qué? De sus malas decisiones. Pero luego hay tormentas que tú las experimentas y dices, ¿pero qué he hecho yo, Señor, para esto? Por ejemplo, Pablo. Pablo tiene en su corazón grabado a fuego de que él tiene que predicar al mundo gentil. Y si tiene que predicar al mundo gentil, lo más lógico es que en algún momento vaya a la capital del gran imperio romano. Y sabe que eso Dios se lo ha puesto en su corazón. Y va en esa dirección no porque tengo una gran preferencia de ir a hacer turismo a Roma, porque quiere predicar el evangelio allí, a la capital. Y va por la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Una tempestad, una tormenta terrible que casi le deja sin esperanza de vida. Una tormenta, pero por causa de la voluntad de Dios. Y en este pasaje que hemos leído también los discípulos están experimentando una tormenta. ¿Y por qué causa? Porque Jesús les ha metido en esa barca y les ha dicho que vayan en esa dirección. No fueron ellos los que tomaron aquella brillante idea. Fue Jesús el que dijo, id a la otra ribera, mientras yo despido a la multitud. Entonces, vamos a experimentar tormentas para que la paz del Espíritu se manifieste, porque la paz del Espíritu no es ausencia de tormentas, sino serenidad interior mientras las olas golpean tu barca. Esa es la paz del Espíritu. Esa es la paz del Espíritu. No es ausencia de tormentas ni de tempestades, es que te vas a meter en alguna tempestad o tormenta por tu causa, por la de Dios, y la paz del Espíritu se va a manifestar. La serenidad del Espíritu se va a manifestar, la tranquilidad y la quietud, mientras estás sufriendo todo ese vaivén de las olas. Ahora, ¿cómo se gesta esa paz del Espíritu? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es inexplicable. ¿Cómo hace el Espíritu para producirla en nosotros? Bueno, pues en esta historia vamos a verlo. Lo hace de 3 maneras. La primera, el Espíritu busca en primer lugar conectarte a la causa principal de esta paz, que es Jesucristo. Busca que primero logres tener paz con Dios. Paz con Dios por medio de Jesucristo. Fíjate lo que el versículo 25. A la 4ª vigilia de la noche, cuando estaban ahí, boom, 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 dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira, así comienza a gestarse la paz del Espíritu. Viene Jesús. Fuera de Jesús no puedes alcanzar esa paz. Es a través de Él que tú accedes a esa paz, que es la paz del Espíritu. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. No hay otro camino. Mira, en la barca, cuando estaban los discípulos sufriendo la tempestad, miraban a todos los lados y no había nadie. No había nada a lo que se pudieran aferrar para obtener la paz. Solo había uno, Jesús. Porque siempre vamos a ver que solo hay uno que nos puede dar esa paz, que es Jesucristo. Esa es la base de nuestra paz. Ahora, al principio los discípulos no lo reconocen. Dice que viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, hola Jesús. No, ¡un fantasma! ¿Te das cuenta? No reconocieron que era Jesús. Venía aquel que podía llevarles a experimentar la paz en la tormenta, pero ellos no le vieron como Jesús, le vieron como un fantasma y dieron voces de miedo, claro. Y enseguida Jesús les habla diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me parece que aquí hay un principio increíble, hermanos. Puede que Jesús esté ahí acompañándote en medio de la tormenta. Puede que Jesús esté acercándose a ti en medio de tu tempestad y el miedo no desaparezca. La paz no venga. ¿Por qué? Porque
te sea difícil reconocer que Jesús está ahí. O porque tu idea de Jesús pueda estar siendo distorsionada por el tentador. Una de las cosas que vemos claramente en la Biblia es que al enemigo, a Satanás, le gusta tentarnos de diferentes maneras, pero una de ellas es, le gusta distorsionar nuestra idea de Dios. Le gusta distorsionar la visión que tenemos de Dios. Y viene Jesús y los discípulos ya están sufriendo el ataque del tentador. ¿Y cómo le llaman a Jesús? Fantasma. Pero esto lo vemos en la Biblia en muchos momentos. Por ejemplo, a Adán y Eva. Eva, dándose un paseo por el huerto, llega al árbol del fruto prohibido. Y llega la serpiente, el tentador. Y para robarle la paz que tenía ella en ese momento con Dios, para quitarle la paz, provoca una tormenta y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol de los que están en el huerto. Y ella dice, no, de todos podemos tomar menos de uno. Solo de uno no lo podemos comer. Le dice la serpiente, ¿qué va, chica? Te están engañando. Tú puedes comerlo. No vas a morir. Mira, te voy a contar un secreto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que Dios no es tan bueno como tú te crees. El problema es que Él sabe que el día que tú comas de ese fruto serás como Él, le vas a hacer sombra. No vas a morir, vas a alcanzar la sabiduría. ¿Qué está haciendo aquí la serpiente en la mente de Eva? Le está haciendo cuestionar la bondad de Dios. Le está diciendo que Dios no es tan bueno como se lo han contado. Y en vez de ver a Jesús, ve un fantasma. ¿Entiendes? Ve un Dios que no es el real, pero se lo está empezando a creer y se lo llega a creer. Se lo llega a creer. Lo mismo pasó con Israel en el desierto. Salen de Egipto con mano poderosa y después de 3 días sin agua, sin comida, el tentador viene a las mentes de los que forman parte del pueblo de Israel y les dicen, oye, ¿sabéis por qué estáis así? ¿Sabéis por qué? Porque Dios os ha traído aquí al desierto para destruiros, para enterraros. Y no tardaron mucho en verbalizarlo. Moisés, mira, Dios nos ha traído aquí para enterrarnos, para destruirnos. Esa era la imagen distorsionada que el pueblo tenía de Dios en ese momento. Y en vez de ver a Jesús viniendo a ellos para rescatarles, que iba a venir enseguida, ven un fantasma. Y tienen miedo. Y la paz se disipa. Tenemos que evaluar muy bien cuál es la idea que nosotros estamos manejando de Dios, de Jesucristo. Porque si es la idea correcta, la paz del Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Pero si tu idea de Dios está distorsionada, amigo, amiga, el temor se va a apoderar de ti. El temor se va a apoderar de ti y vas a ver fantasmas donde no los hay. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl le habían dicho, oye, hasta dentro de 3 días no subiré a hacer un sacrificio y luego ya peleas contra los enemigos. Pero no pelees antes de que hagamos un sacrificio y que lo haga Samuel. Pero antes de que se cumplieran los 3 días, Saúl sufrió la presión del tentador y un nuevo engaño, una nueva distorsión de su imagen de Dios vino a su vida. ¿Cuál era? Dios siempre llega tarde. Dios llega tarde. Una mentira garrafal, pero se la creyó, se apoderó de él el miedo, la paz se evaporó de su corazón y actuó locamente. Así que esta tentación es peligrosa. Job, hermanos, perdona que insista con esto, pero esto es muy importante porque esta es la primera base para poder conectar con la paz del Espíritu. Pero a Job le pasó lo mismo. Job, ya sabes, empezó a sufrir de una manera incomprensible. Y el tentador vino a susurrarle al oído y a inyectarle la idea distorsionada de que Dios es un Dios injusto. Dios es injusto. Y Job, créeme, durante mucho tiempo en sus oraciones se refleja este sentir. Y en vez de ver a Jesús acompañándole durante esa tempestad terrible, veía fantasmas por todos lados. Veía un fantasma. Así que cuando la imagen de Jesús se distorsiona, es inevitable. Nuestra confianza se debilita,
la paz del Espíritu se desvanece. Y el Espíritu lo que quiere hacer para gestar esa paz es mostrarte a Cristo en la tormenta. Y esa visión lo cambia todo. Y claro, eso es lo que hizo el Espíritu en la vida de los discípulos. Cuando vio a Jesús, vino la voz de Jesús y dijo: tened ánimo. Yo soy, no soy un fantasma. Yo soy. No temáis. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Y me encanta, hermanos, la visión que ya desde la tranquilidad empieza a ocupar la vista de los discípulos. Jesús andando sobre las aguas. ¿Qué te dice a ti esa imagen? ¿Por qué viene Jesús caminando sobre las aguas y no volando como Superman? ¿Por qué viene Jesús caminando sobre las aguas y no en otro barco, incluso a motor, una Zodiac? ¿Por qué no Jesús desde el monte detiene la tempestad y la calma desde allí sin necesidad de mojarse? ¿Por qué lo hace? Porque esa visión es fundamental para conectar con la paz del Espíritu. Porque esa visión de ver a Jesús caminando sobre aquello que a ellos les preocupaba y les daba miedo en ese momento, les revelaba quién era Jesús en realidad. Les revelaba su superioridad sobre aquello que les atemorizaba. Así que lo que para ellos era caos, para Jesús era suelo firme. Lo que para ellos era una amenaza, Jesús lo tenía bajo control y lo dominaba. Lo que estaba fuera de control para los discípulos estaba bajo los pies de Jesús. Estaba en lo más bajo para Jesús. Y eso es algo increíble, hermanos. Cuando tú eres capaz en medio de la tormenta de ver a Jesús tal cual es, como el yo soy, que tiene control y dominio sobre cualquier circunstancia que a ti te atemorice, la paz del Espíritu se empieza a manifestar en tu corazón. ¿Lo has experimentado alguna vez? Recuerdo una vez, en la época de la pandemia, un hermano empresario, un hermano cristiano empresario. Lógicamente, en la pandemia, de los que más sufrieron fueron los empresarios, porque no se vendían los productos de muchas cuestiones y claro, los empresarios tenían que seguir pagando muchas cosas, pero no podían producir. Y empezó a generar una serie de deudas que le llevaron a una bancarrota, a una quiebra importante. Y el hermano empezó a orar al Señor diciendo: madre mía, menuda tormenta que me ha venido, no sé si voy a mantenerme en pie, voy a perecer, me voy a hundir. Empezó a orar, empezó a pedir ayuda a su grupo de hogar y el Señor le habló claramente diciendo: no cierres la empresa, no la cierres. Yo estoy bajo control. Así que el hermano, en otras palabras, lo que vio fue a Jesús encima de su empresa, caminando sobre las ruinas de su empresa, mostrándole que aquello que era un caos para él, para Jesús era suelo firme, que estaba en control. ¿Y qué pasó? En menos de una semana le llamaron a una empresa muy importante para que pudieran firmar un contrato inesperado que le ayudó no solo a cubrir todas sus deudas, sino a sanearse y a poder tener incluso dinero ahí para el ahorro. Imagínate. Increíble. Pero el hermano, hasta que vino ese contrato, por ver a Jesús siendo el yo soy en esa situación suya, le permitió tener una paz y una serenidad inexplicable que le llevó a esperar cuando todo apuntaba a que lo mejor era cortar esa sangría lo más pronto posible. ¿Te ha pasado a ti con una crisis matrimonial? Lo he visto en muchas personas. Un matrimonio que viene con una tormenta en el seno de su hogar increíble. El agua está entrando en su barca y están a puntito de hundirse. Y ven a Jesús caminando sobre los restos de esa relación. Ven a Jesús mostrando a esa pareja diciendo: la situación está mal, pero no temáis, yo soy, confiad, tened ánimo. Ver a Jesús diciendo: yo estoy en control de vuestra relación de pareja, lo que os amenaza hoy, yo lo voy a transformar, yo lo voy a dominar, yo lo voy a controlar. Y dejarse ambos en manos de Dios y ver cómo Dios calma la tempestad y los lleva a la otra orilla. Y son capaces de caminar, no es algo que pasa de la noche a mañana, pero son capaces de caminar desde la serenidad, desde la calma, desde la paz del Espíritu. Así que lo primero que va a hacer el Espíritu Santo para gestar esta paz es ponerte en paz con Dios.
ayudarte a tener una visión adecuada, una imagen no distorsionada de Jesús, que le veas como el yo soy que es, como el que camina sobre aquello que a ti te atormenta. ¿Amén? Segunda cosa, y vamos a ir mucho más rápido, pero la segunda cosa que veo yo aquí en este pasaje y de cómo se gesta esa paz inexplicable, tiene que ver con otra acción del Espíritu Santo. Él, una vez que nos pone en paz con Dios, ahora trata de traer paz en nuestro interior, lo que se llama paz personal. ¿Y cómo lo hace? Fijaros, versículo 28. Entonces, Pedro, el lanzado del grupo, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, Pedro, ven, no tengo problema. ¿Y qué hace Jesús? Se baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Así que Pedro, al ver que es Jesús, ya no tiene una visión distorsionada de Jesús, no es un fantasma, es Jesús, es el Maestro, es el que acaba de multiplicar panes y peces. Él desea lo que Jesús tiene. ¿Qué tiene Jesús? Control sobre la tempestad. Control sobre lo que a él le preocupa y le amenaza. Y entonces quiere estar ahí encima de lo que le atemoriza y se enfoca en Jesús y empieza a caminar en su dirección. Y déjame decirte que la tormenta no ha pasado, la tormenta sigue presente en este escenario, pero ¿qué ha cambiado? Que Pedro ha puesto su mirada en Jesús y va en esa dirección. Esto pasa mucho a los que jugamos al tenis, nos enseñan mucho y cuando uno más practica el tenis, más se da cuenta de la importancia de la concentración. En lo que tú te concentras, allí se va a ir tu energía. Y en el tenis, como no te concentres en la bola, no vas a ganar puntos. Y tú dirás, hombre, Pedro, ¿en qué te vas a concentrar en el tenis? No te imaginas la cantidad de cosas que vienen a tu mente mientras estás jugando al tenis. De verdad. Muchas veces me encuentro jugando al tenis, pero yo no estoy ahí. Mi mente está en otras cuestiones, en mis problemas, en mi trabajo, en mis padres, en mis hijos, en mi mujer. Y claro, con esa actitud, imagínate, muchas veces no veo ni la pelota. A veces la pelota va para allá y yo me encuentro yendo para acá. Y el que está ahí delante dice, ¿qué le pasa? Claro, porque si mi concentración está dividida, yo no voy a poder estar caminando en la dirección correcta. Y pasa lo mismo aquí. Cuando tú te enfocas en Jesús, vas a tener la energía suficiente para traspasar las tormentas que están viniendo a tu vida. Jesús le había dado la palabra, Pedro desciende la barca, comienza a andar sobre las aguas mirando en dirección a él, y eso es clave, fijar tus ojos en él. Y comienza él a experimentar esa paz en medio del caos que hay. Repito, el caos no ha desaparecido, la tormenta sigue, el viento contrario sigue golpeando, la barca se está llenando de agua, pero a Pedro parece no importarle, porque su mirada lo sostiene, no porque fuera un superhombre, sino porque la fijación en Jesús le ha hecho ser alguien que no es de forma natural. Y camina, pero ahí viene un problema, versículo 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo otra vez, vuelve a aparecer el miedo. El miedo había disipado cuando conoció que era Jesús. El miedo se había disipado cuando él empezó a caminar por el agua, pero ahora vuelve el miedo. ¿Por qué? Porque empieza a enfocarse en el fuerte viento y comienza a hundirse y a dar voces, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Qué sucede, hermanos? Pues lo que estamos diciendo. ¿Qué sucede para que vuelva el miedo? Para que pierda la paz Pedro, para que se hunda incluso. Pues quitó la vista de Jesús. Dejó de enfocarse en que Jesús era el yo soy. Dejó de recordar que Jesús está por encima de nuestras problemáticas, que Él tiene el dominio, que Él se encarga de gestionar los desastres de nuestra vida y lo hace muy bien. Dejó de considerar que Jesús quería lo mejor para él. Empezó a dudar. De hecho, Jesús le dice, cuando le mete las manos por el pescuezo y le saca, y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué miraste para otro lado? ¿Por qué dejaste de mirarme? Y eso pasa a veces, hermanos, que nuestra paz se disipa porque en vez de concentrarnos en Jesús y saber que Él es el buen pastor,
que cuando Él es nuestro buen pastor, nada de lo que necesitamos nos falta, empezamos a enfocarnos en nuestros hijos. Madre mía, veo cosas en mis hijos que me preocupan, les veo sufrir por esto, les veo sufrir por aquello, los veo tomando malas decisiones y empezamos a creer de manera inconsciente de que a Dios se le está escapando algo. Y quizás voy a tener yo que arremangarme y controlar lo que me está pasando. Y empiezan los miedos, se nos diluye la paz, o el trabajo, madre mía, se escuchan rumores no de guerra, sino de despidos. Se escuchan rumores de falta de productividad, se escuchan rumores, y sí, claro, humanamente te preocupas, pero cuando uno se enfoca en Jesús, puede ver a Jesús caminando sobre tu puesto de trabajo diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Ten ánimo, yo soy, no temas. Puedes escuchar a Jesús y la paz en tu interior se ajusta. Cuando dejas de orar, que es lo que en términos prácticos sería enfocarte en Jesús, cuando estás intentando arreglar tu vida, en vez de orar, descansar en el Señor, alabar, estudiar, reunirte para que los hermanos también te puedan estimular a la fe y a las buenas obras, cuando dejas eso, cuando dejas de mirar a Jesús, entonces el miedo empieza a recuperar el terreno que había perdido. Y ese es el punto que debemos de evitar. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a poner tus ojos en Jesús para que la paz personal se sostenga en el tiempo. Que no sea temporal. Y vemos tantos ejemplos, ¿no? El ejército de Israel ante el gigante Goliat, cuando estaban siendo intimidados por él, no podían quitar la mirada de ese paladín filisteo. No podían, es que era imposible mirar a otro lado, hasta que llega David, y mientras ellos estaban ahí atemorizados mirando a Goliat, aparece David y entra en el cuadro de su visión y les dice, no os preocupéis, vosotros sois el paladín, pero yo estoy viendo al Espíritu de Jehová que está conmigo. No puedo ver otra cosa. David, ¿qué estás haciendo, chaval? Pero ponte un traje digno de una batalla, por lo menos. Te van a matar, pero por lo menos, chico, muere dignamente. No necesito esto, no me vale. No va conmigo. Yo voy a coger estas piedras y la onda. Que yo veo al Espíritu, que está ahí, que me va a dar la victoria ante este gigante. Que este incircunciso es carne de cañón. Y el gente, este tío está loco. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el gigante. Los ojos de Jesús en Jehová de los ejércitos. Y ya conoces la historia. Ya conoces la historia, la paz que guardó a David en medio de un soldado que era mucho más fuerte que él. Lo mismo Eliseo, ante el ejército sirio. Sale de su casa una mañana y se encuentra rodeado de soldados sirios. El ejército más poderoso de la época, rodeando la casa de un solo hombre. ¿Y qué hace Eliseo? Una paz bárbara. Una paz inexplicable. ¿Por qué? Nos lo dice a continuación la historia. Aparece el siervo y lo que ve el siervo es ¡guau! ¡Qué ejército! Estamos muertos, estamos fritos. Y no estaba en mi plan en morir hoy. Yo tenía otras cosas que quería hacer antes de morir. Y Eliseo dice, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Este tío está loco. Tranquilo. ¿No lo ves? ¡Guau! ¿Pero no lo ves? ¡No! Una angustia, un miedo. Padre, abre sus ojos, lleva su visión en la dirección correcta. Los ángeles que había detrás del ejército sirio. Solo así puedes tener la paz del Espíritu, teniendo como enfoque prioritario a Jesucristo. Siendo capaz de ver a Jesucristo que está alrededor tuyo, está contigo, está en ti, está por todos los lados, está arriba, está abajo. Así es el amor de Dios. Los límites son increíbles, lo ocupa todo en todo. Estás completo en Él. Y eso es algo que te da paz. Así que puedes escoger mirar las noticias y echarte a temblar por los vientos de crisis, rumores de guerra, injusticias varias, o ver las noticias, porque no podemos abstraernos de todo lo que sucede, pero concentrarnos en deleitarnos en Jesús.
esa es la manera en la que el Espíritu te va a guiar para recuperar la paz. Y lo último, la última forma en la que se gesta esa paz, la que se manifiesta esa paz, lo que hace el Espíritu para que esa paz, que es un fruto, pueda surgir, es introducirte en ciertos lugares. Fíjate, versículo 32, y con esto acabamos. Cuando ellos subieron a la barca, Pedro y Jesús suben a la barca, dice que se calmó el viento. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Ahí ya sí que se acabó la tormenta. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Por cierto, en el pasaje anterior hemos dicho, que era el de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús hizo eso tan extraordinario, no vemos en ningún momento que ellos vinieran y le adoraran. Sin embargo, fíjate qué poderoso es el fruto del Espíritu, que está por encima de las manifestaciones, por encima de los dones, como leímos en 1 Corintios 13, que cuando se manifiesta el fruto del Espíritu, la gente realmente viene a Jesús no para pedir más, sino para adorar, sencillamente para adorar. Claro que queremos manifestaciones, claro que queremos milagros, pero ¿sabes qué? Es el fruto del Espíritu lo que toca el corazón de la gente. Es el fruto del Espíritu lo que va a doblegar sus corazones para adorar a Jesús. Y le dicen, verdaderamente, eres hijo de Dios. Yo no he escuchado esto después de la multiplicación de los panes y los peces. Pero después de esa calma en medio de la tempestad, la paz se apoderó de ellos. Y dice, versículo 34, terminada la travesía, llegaron al otro lado, porque déjame decirte algo, cuando Dios te dice, ve para allá, aunque en el trayecto te encuentres un montón de obstáculos, si Dios ha dicho que vayas al otro lado, llegarás. Llegarás. Y llegaron allí y vinieron ¿a qué tierra? A la tierra de Genesaret. ¡Wow! Luego lo puedes mirar en tu casa, pero la tierra de Genesaret era una tierra de gente perturbada. Gente enferma a raudales, gente endemoniada. ¿Vale? Así que los discípulos encuentran la paz porque entra en su barca un hombre lleno de paz, que era Pedro en ese momento, y también Jesús con él, y ellos se calman porque la paz del Espíritu es contagiosa, como lo es el amor, y hace que los entornos más hostiles decidan pues soltar sus armas, decidan perdonar, decidan estar tranquilos, alejar el miedo, y esa paz que tú recibes del Espíritu afecta a otros, trae unidad, trae adoración, y esa tormenta que es superada hace que cuando ellos lleguen al lugar a donde iban, a Genesaret, también ese lugar lleno de gente atormentada experimenta la paz de Dios. Así que esa es otra obra del Espíritu en nosotros. Llevarnos desde nuestra paz personal y desde la paz que hemos adquirido con Dios a lugares donde falta la paz, y como nosotros tenemos esa paz del Espíritu, podemos conseguir que la paz se haga realidad en ciertos contextos. ¿Te ha pasado a ti esto de que has encontrado con personas que cuando llegan a un lugar donde hay rivalidades, disensiones, contiendas, cuando llegan a ese lugar, de pronto la gente depone las armas, baja la cabeza, se calma, ya no se exaspera? ¿Te ha pasado a ti de encontrar gente así? Bueno, dicen que una de estas personas era la Madre Teresa. Yo leí hace un tiempo que la Madre Teresa de Calcuta, que ya falleció, era una mujer que su presencia transmitía una paz incomprensible. No era una mujer de negociaciones, de acuerdos, de condiciones. Era una mujer que allá donde iba, la gente que estaba sufriendo de hambre, de enfermedades, conseguía recibir una paz incomprensible que les hacía estar en serenidad y calma a pesar de la situación tan difícil que ella tenía. Pero no solo con la gente desfavorecida, que esta mujer fue invitada en varias ocasiones a la sede de la OTAN, y los dirigentes decían que cuando esta mujer entraba allí, una mujer débil, frágil, una mujer nada atractiva, entraba por las instalaciones de aquel lugar, los dirigentes, muchos de ellos no asociados a ninguna creencia cristiana, se ponían calmados, serenos, como niños después del biberón por la noche, con una calma. Esta mujer tenía
aparentemente la paz del Espíritu que contagia a otros y que logra que las personas puedan tener disposiciones diferentes ante las cuestiones. Rompe con la polarización. Y qué necesario es, hermanos, que la paz del Espíritu nos guarde en nuestro corazón para poder transmitir esa paz a una sociedad como la que estamos viviendo, que está constantemente posicionada en la confrontación, en el insulto, en el agravio. Necesitamos una sociedad de gente de paz. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ver a Jesús significa que tenemos que revelarle allá donde estamos. Ver a Jesús significa vivir de tal manera de que somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace que el fruto de la paz, ese fruto que sobrepasa todo entendimiento, se evidencie en nosotros y los logre contagiar. Y esa es una paz que no depende, como hemos dicho, de dirigentes políticos, no depende de cerebros grises, de mentes brillantes, no depende de nosotros, sino depende exclusivamente de Dios y más concretamente de Jesucristo. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, depende de su presencia. Es una paz que no depende de nuestras habilidades, sino de su poder. Es una paz que no depende de cómo nos sintamos, de nuestras emociones, sino que depende de una relación personal con Jesús. Así que la tormenta puede estar ahí rugiendo en nuestras vidas, pero si tenemos a Cristo, nuestro corazón puede permanecer en calma. ¿Amén? Necesitamos recordar esto, hermanos. Y necesitamos recordar que las tormentas van a venir, que paz no significa ausencia de tormenta, significa serenidad y calma en medio de la tormenta. Y tenemos que recordarlo porque Jesús mete a sus discípulos en una tormenta, se metió él en una tormenta cuando fue a la cruz, en el juicio de la cruz. ¿Para qué? Para traer paz a las almas de los de Genesaret, en cuanto a sus discípulos, y de toda la humanidad, en cuanto a Jesús. Jesús pasó por una tormenta para que pudiéramos nosotros tener paz. Me encanta Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Para que yo pudiera tener la paz y Él pagara el precio de esa paz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Te falta la paz? La paz no de este mundo, sino la paz que Jesús da. Jesús quiere dártela. Jesús murió para que pudieras acercarte a Él y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y casualmente hoy vamos a venir a la mesa. Vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a recordar la paz que disfrutamos, que fue por su sangre, que fue por poner su cuerpo y ser molido. Y es lo que queremos recordar en estos momentos. Así que, hermanos, voy a pedir a los que nos ayudan con el servicio de estos símbolos que pasen a sus mesas y los demás vamos a ponernos en pie un momentito y vamos a terminar orando. Y quiero que antes de ponernos en marcha, antes de que nos dejemos dirigir por los hermanos de recepción y acomodo que nos van a decir en qué orden tenemos que pasar, quiero que tengamos unos instantes de reflexión. Quiero que puedas analizar el momento en el que tú te encuentras, si hay alguna tormenta que estás experimentando. Y me da igual si es una tormenta por causa de tus malas decisiones o si es una tormenta por causa de la voluntad de Dios, pero quiero que puedas enfocarte en esa tormenta y que puedas afirmar la convicción de que Jesús está contigo en medio de esa tormenta. Y puede que no lo hayas visto aún, puede que tu visión haya quedado distorsionada por el dolor, por el sufrimiento, por las insinuaciones del tentador en tu vida, no lo sé, pero créeme, el yo soy está ahí. Aunque andes en valle de sombra de muerte, Él está ahí contigo, por lo tanto no debes de dejar que el temor, el miedo te controle y te domine. Jesús está, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te revele cómo está obrando Jesús en medio de tu tormenta. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo está Él caminando por encima de tu problema para demostrarte que Él está
bajo control. Esa visión es decisiva, es necesaria para poder disipar el miedo en tu corazón, para disipar la ansiedad, la preocupación, la depresión. Necesitas poner tus ojos en Jesús. En aquello que te concentras, en aquello va a ir tus pies, en aquello es en lo que vas a recibir la energía. Pon tus ojos en Jesús y vas a poder tener serenidad y calma en medio de la tempestad en la que te encuentras. Y necesitas esa calma, esa serenidad, porque el Espíritu te quiere usar para llevar esa paz a contextos en los que tú te mueves. Dios quiere que seas un hombre, una mujer de paz en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario. El Espíritu quiere manifestar esa paz a través de ti. Quiere que la gente se postre a Jesús y adore al reconocer cómo Él está obrando en ti. Pídele a Dios, te entrego lo que me preocupa, te entrego lo que me atemoriza. Intercambio mi malestar por tu paz. Por nada estés afanoso, dice la Escritura, sino sean conocidas vuestras peticiones, con todo ruego, oración, súplica. No dejes que el afán y la preocupación te acompañen al salir de este lugar. Habla con Jesús, dile, te entrego mi tormenta, te la entrego, toma, es tuya. Tú pagaste para que yo tuviera paz. Tú con mucho gusto recibes este tormento que es el vivir inseguros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si haces esto, la paz de Dios es una promesa que sobrepasa todo entendimiento. La paz inexplicable de Dios guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Hazlo. Y si tú nunca antes has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú nunca has recibido al príncipe de paz, a la única causa de la verdadera paz, si no lo has recibido nunca, quiero animarte a que hoy te acerques a sus pies. Quiero que te acerques y le digas, Señor, quiero ser tuyo. Señor, quiero apropiarme de lo que has ganado para mí en la cruz. Si estás metido en una tormenta por causa de tus malas decisiones, por vivir de espaldas a Dios, quiero transmitirte la esperanza de que Jesús tiene sus brazos abiertos. Y por favor, al finalizar esta reunión, me gustaría que pudiéramos orar juntos. Aquí, a mi mano izquierda, a tu mano derecha, a los pies de esta cruz iluminada. Queremos orar contigo, queremos orar por ti, queremos darte un regalo. No te vayas de este lugar con la tormenta en tu corazón. Deja que Jesús calme tu tormenta. Y es lo que vamos a hacer ahora, acercarnos a la mesa, recordar que esa paz le costó a Él todo. La compró con su sangre. Que esta copa, que este pan nos recuerdan que la paz no es algo que se negocia, no se compra, se recibe por gracia, se recibe por medio de la fe. Participa. Si tú ya eres creyente, si te has bautizado, si has demostrado que realmente estás comprometido con Jesús, participa con gratitud. Participa con gratitud y pon tus ojos en estos símbolos. Señor, bendecimos estos símbolos. Señor, que nos recuerdan lo que has logrado para nosotros. Señor, reconocemos que esta mesa a la que nos acercamos es el lugar donde el viento cesa, donde recordamos que en ti podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Ayúdanos mientras participamos de ella.